Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, le damos gracias a Dios por el plan maravilloso de la salvación que ha dado a cada uno de nosotros. Hoy vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde tenemos que estar preparados, porque nos estamos enfrentando en situaciones difíciles. Como pueblo de Dios, en toda la faz de la tierra debemos saber y conocer la voluntad de Dios. En nuestro estudio pasado aprendimos que la voluntad de Dios es conocer su palabra. Hoy también debemos reconocer que ese don maravilloso de la salvación es otorgada a cada alma que viene a esta tierra. Por eso usted y yo, que vivimos en estos tiempos finales, podamos aprovechar del plan de salvación. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros una vez más, la Lechería Universal. De igual manera, hermanos, todos los que nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, que Dios del cielo les bendiga. Hermanos, antes de iniciar, quiero hacer una breve reseña histórica bíblica para aprender el plan de Dios para con nosotros. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Y él respondió y le dijo: Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. Sigue diciendo el versículo 42, también lo vamos a leer. Dice así: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Queridos hermanos y hermanas, en el plan de salvación, usted tiene que ser un bereano, un hombre, una mujer que investigue la palabra del Señor. No se queden con lo que la gente dice o con los líderes dicen, sino con lo que la palabra del Señor dice. Hay muchos hermanos que no soportan la manera y quieren la manera en que se predica la palabra de Dios y quieren predicar el sistema falso de sus propias ideas. Es por eso que nosotros debemos someternos a lo que está escrito. Solo hay una lechería universal. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios, para entender su santa palabra. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le rogamos, oh Señor, que su Santo Espíritu sea con nosotros. Bendiga a todos nuestros hermanos que tenemos sed de su santa palabra. Le pedimos, oh Señor, que nos dé de este alimento espiritual. Ayúdenos a ser maduros. Ayúdenos a echar mano de la mantequilla y la miel para nuestro tiempo. Perdone nuestros pecados y nuestras faltas y bendiga a todos nuestros hermanos que nos hemos dado cita para estudiar su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio porque el Señor nos ha dado fragantes promesas para nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Es por eso, hermanos y hermanas, que todos aquellos que nos escuchan, que la paz de Dios sea con ustedes.
Hermanos y hermanas, las profecías del Antiguo Testamento son también para nosotros los que vivimos en los tiempos finales. Muchos hermanos han tomado una idea cerrada en decir que las profecías del Antiguo Testamento ya no tienen validez para nuestro tiempo. Quiero decirles, hermanos, que muchas de las profecías del Antiguo Testamento son profecías para nosotros los que vivimos en los tiempos finales. Voy a leer 3 citas del espíritu de profecía para aclarar este punto. En el libro titulado Evento de los Últimos Días, en la página 100, el espíritu de profecía dice así: estas escenas pronto serán presenciadas tal como se describe claramente. Hablando de esas citas, presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco. Queridos hermanos y hermanas, este texto nos aclara tanto como el libro de Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. El espíritu de profecía nos declara que las profecías escritas en el Antiguo Testamento son palabra del Señor para los últimos días. Hoy estamos estudiando un tema del Antiguo Testamento, pero que son palabras de Dios para nuestro tiempo. Es por eso, hermanos, ahora analizaremos la siguiente cita del espíritu de profecía en el libro titulado Mensaje Selecto, tomo 3, página 479. Dice así: los profetas escribieron para sus días y para los nuestros. Los últimos libros del Antiguo Testamento nos muestran obreros que fueron tomados de entre los trabajadores del campo. Otros eran hombres de gran capacidad y extenso conocimiento, pero el Señor les dio visiones y mensajes. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrirían en sus días. Y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debían ocurrir en estos últimos días. Así, queridos hermanos, como es considerado el libro de Daniel, un libro profético para nuestros últimos días, sus profecías abarcan a nuestro tiempo, así también como el libro de Isaías. Las profecías de Isaías no solo se han cumplido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ni en el tiempo en el pueblo de Israel, cuando el profeta Isaías estuvo, sino que sus profecías abarcan hasta estos últimos días. De igual manera como el libro de Ezequiel. Por eso cuando usted lee Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, cuando usted lee Daniel, el libro de Daniel, usted lee el libro de Isaías, de estos 3 profetas, tienen muchas similitudes porque hablan para estos últimos días. Es por eso que el tema titulado La lechería universal, hablar de un hombre que saca alimento sólido, hace alimento sólido a través de la leche que dan estas 2 ovejas y esta vaca. Entonces tiene que ser para nosotros los que vivimos en los últimos días. Queridos hermanos y hermanas, estas citas son tan claras y nos dan a conocer que las profecías del Antiguo Testamento son para nosotros los que vivimos en los últimos días. Y es necesario comprender todas estas verdades. Por eso, hermanos y hermanas, podamos tomar nota de lo que estamos estudiando. Por eso el Señor en su misericordia nos ha dado a conocer estos preciosos mensajes.
en el libro titulado La única esperanza, en la página 149. Repito, en el libro titulado La única esperanza, página 149, dice la inspiración así: al enseñar a sus discípulos, Cristo mostró la importancia del Antiguo Testamento como un testigo de su misión. Actualmente hay muchos que rechazan el Antiguo Testamento, diciendo que ya no es necesario. Pero esta no es la enseñanza de Cristo. Tan valioso lo consideraban que en una ocasión dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo consideraba las Escrituras del Antiguo Testamento, a tal grado que dijo que si no oyeran a Moisés y los profetas, y cuando habla la palabra profetas, estamos hablando de todos los profetas que escribieron porciones inspiradas por Dios y a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hermanos, hablar de la lechería universal, hablar de este precioso mensaje que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 21 y 22, es hablar precisamente de estas grandes verdades que son para nosotros los que vivimos en los tiempos finales. Queridos hermanos y hermanas, es por eso que el Señor del cielo nos hace un llamado para poder analizar su santa palabra. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar y vamos a hacer una breve introducción de lo que hemos estudiado hoy en la mañana. Hoy en la mañana estudiamos que el alimento sólido nos ayuda a madurar espiritualmente, que la leche espiritual que representa la palabra de Dios son los primeros pasos que necesitamos cuando empezamos a conocer el Evangelio. Pero sin embargo, también, hermanos, muchos no están consumiendo la verdadera leche. Vamos a ir a la Biblia y vayamos a este texto inspirado que Dios nos ha dejado. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ponga atención a este texto. Dice así la palabra de Dios. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Aún, hermanos, en el nivel de leche debemos considerar qué tipo de leche consumimos, porque hay leche adulterada. La palabra de Dios nos recomienda que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche representa, hermanos, la palabra de Dios. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a crecer en doctrina y en enseñanza. Ese es nuestro primer alimento que necesitamos. Pero escuchen, hermanos, no toda la vida seremos niños. No toda la vida vamos a necesitar leche. Muchos nos hemos criado con leche adulterada. Mucho menos si nos dan alimento sólido. Hermanos, un niño usted le da un alimento sólido, se puede morir.
Y es por eso que cuando el mensaje de verdad viene como alimento sólido y encuentra a aquellos amadores de leche, de seguro acusan a sus hermanos con las verdades que traen para decirles que son unos fanáticos o separatistas. Pero no se dan cuenta que es precisamente esa leche que han consumido. Por lo menos tomaran leche no adulterada. Pero estamos tan llenos de leche adulterada. Y es por eso que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra del Señor nos enseña claramente que este alimento sólido es de suma importancia para todo creyente que quiere y ama y quiere hacer la voluntad de Dios. Es por eso que la palabra del Señor dice: desead como leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos. En este tiempo que estamos viviendo, nosotros debemos ya consumir alimento sólido. Por eso, hermanos, en el libro de Hebreos, nuevamente vamos a recalcar este texto en Hebreos capítulo 5. Y ahora sí vamos a retomar este punto. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esto es lo que sucede en la mayoría de nuestro pueblo adventista del séptimo día en este tiempo. Tenemos más necesidad de leche que de alimento sólido. ¿Cómo saber usted que una persona tiene necesidad, hermanos, de leche y no de alimento sólido? Cuando una persona no se quiere someter a la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, de acuerdo a lo que el Señor pide en su palabra, hermanos, están consumiendo leche. Por lo menos sería leche no adulterada. Son leche, hermanos, leche adulterada. Por ejemplo, un predicador que diga que no importa cómo usted sea, lo que importa es su corazón. Hermanos míos, está poniéndose y está dando leche adulterada. Pero si un predicador dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino, como dice la palabra de Dios, está dando leche no adulterada. Tiene que haber un cambio genuino en nuestros corazones. Esas hermanitas, hermanos y hermanas que no se le dieron la instrucción correcta antes del bautismo, que después del bautismo se siguen pintando, siguen consumiendo y viviendo conforme al mundo, escuchando música del mundo, vistiéndose como el mundo. Hermanos y hermanas, pintándose el cabello, etcétera y etcétera. Ellos solo han estado consumiendo no leche no adulterada, sino leche adulterada. Es por eso, hermanos, que no pueden tener un cambio. Es por eso que deberían tener necesidad de alimento sólido. En esa etapa que de muchos hermanos que están viviendo de esa manera, no tienen ni leche, la leche pura, sino leche adulterada. Pero si en estos momentos usted quiere tener los primeros principios de los fundamentos de la fe, tal como dice la Escritura aquí, dice aquí, tenéis otra vez
tenéis necesidad de que os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos están viviendo de esa manera con los ejemplos que estamos diciendo? Y otra vez, tiene necesidad el pueblo de Dios, tiene necesidad nuestra iglesia de los primeros fundamentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es por eso, hermanos, que hoy debemos luchar para conseguir el alimento sólido. Queridos hermanos, ahora en el versículo 13 dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos tener la necesidad de un alimento sólido. Por eso, el versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por la razón de las costumbres, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo es alimento sólido, para que nuestra mente pueda, hermanos, tener en nuestra mente el deseo de tener un alimento puro, un alimento mejor, para que nos ayude a crecer espiritualmente. Hay muchos hermanos en este tiempo viviendo todavía con lechita, alimento que no nos está nutriendo. Es por eso que al hacer, hermanos, de estas dos ovejas y de esta vaca un alimento especial, es el alimento sólido. Hermanos y hermanas, pues vamos a analizar este versículo del libro de Isaías capítulo 7, versos 21 y 22. Ponga atención a este texto. En el libro de Isaías capítulo 7, versos 21 y 22. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versos 21 y 22. Dice así: acontecerá en aquel tiempo, estamos hablando en el tiempo futuro, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que dará, comerá mantequilla, porque mantequilla y miel comerá todo el que quede en medio de la tierra. La palabra de Dios, hermanos, nos dice claramente que todos aquellos que queden en medio de la tierra tienen que comer mantequilla y miel. Pero dice la Escritura, acontecerá en aquel tiempo. En el libro de Isaías 7, 14 y 15 fue la profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y consumió esta mantequilla, este alimento sólido. El apóstol Pablo dio a conocer primeramente la leche, el conocimiento de la palabra de Dios, los primeros principios tanto en la iglesia de los corintios como también a los hebreos. Y tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso que en el libro de Isaías 7, 14 y 15 nos enseña la manera para que nosotros podamos crecer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó como niño, Él empezó a ser alimentado no solo con la leche espiritual, sino que Él fue creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Y lo vamos a leer en el libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas, capítulo siguiente. Lucas capítulo, donde la palabra de Dios nos enseña la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Miren este punto, Lucas capítulo 1, verso 31
dice así: mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versos 32 y 33. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? Fin. Podemos encontrar, hermanos, en este texto que nuestro Señor Jesucristo tuvo que tener esta enseñanza pura porque Él vino para ser rey. Queridos hermanos y hermanas, nosotros, los que vivimos en estos tiempos finales, también debemos considerar esto muy seriamente. Debemos tener nosotros el deseo de este alimento puro, porque estamos viviendo en los tiempos finales y como pueblo necesitamos estar preparados. Muy bien, hermanos, por lo tanto, la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15 se cumplió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la profecía del mismo capítulo, pero ahora en el versículo 21 al 22, es para el tiempo futuro. Por eso es que el profeta Isaías dijo: acontecerá en aquel tiempo, después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para un tiempo futuro, tenía que aparecer en la escena profética que un hombre criará una vaca y 2 ovejas. Y es por eso, hermanos y hermanas, y que este hombre hace un trabajo. Dice: y a causa de la abundancia de la leche que darán, la vaca y las ovejas comerán mantequilla, porque mantequilla y miel comerá todo el que quede en medio de la tierra. Y esta profecía es para nuestro tiempo. Esta profecía es para nosotros, los que vivimos en los tiempos finales. Queridos hermanos y hermanas, si hasta aquí usted no había leído claramente estos versículos, estos capítulos, el día de hoy hemos encontrado que la enseñanza del Señor es pura. La enseñanza del Señor nos trae el día de hoy un mensaje sorprendente para que nosotros podamos echar mano de este alimento sólido. Ahora, hermanos, vayamos al libro titulado El Evangelismo, en la página 186. El Evangelismo, página 186. Y pongan mucha atención a lo que vamos a leer. 186 del libro El Evangelismo, página 186. Vamos a ir a ese libro y pongan mucha atención porque esto nos va a ayudar. Escuchen. Pero tengan los obreros discreción y no den manjar sólido a los que son infantes. Alimentarlos con la genuina leche de la palabra. No mezcléis en ningún caso vuestro propio espíritu e idea con la verdad, encubriendo los preceptos de Dios con tradiciones o suposiciones. Tenga la gente la verdad como es en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que los obreros tengan discreción y no den manjar sólido a los que son infantes. Alimentarlo con la genuina leche de la palabra. Aún en la palabra de Dios, la leche de la palabra de Dios pura, no adulterada, nuestra iglesia lo necesita. Aún la leche, porque ha sido adulterada la leche. Son bebés pero desnutridos. Hemos estado en esa decadencia. Y es por eso que ahora necesitamos de un alimento sólido. No solo de leche, sino de alimento sólido. Es tiempo de destetarnos.
y es tiempo de conocer la palabra de Dios tal como es en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, por lo tanto, esta mantequilla espiritual viene de estas dos ovejas y de esta vaca. En inglés, hermanos, cuando dice, y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas. En inglés, hermanos, dice una vaca joven. En inglés dice young cow. Hermanos y hermanas, es young cow. En otras palabras, hermanos, se necesita de esta vaca joven, da leche. ¿Por qué es una vaca joven? ¿Qué representa leche en la palabra de Dios? Vimos que leche representa la palabra de Dios. Representa la Biblia, representa algo más. Todo lo que es inspirado por Dios, todo lo que los profetas han escrito, eso representa leche. Las dos ovejas dan leche. Entonces quiere decir, si la leche representa la palabra de Dios, ¿qué representarán las dos ovejas? Si la leche que da esta vaca joven representa la palabra de Dios, ¿qué representará esta vaca? Hermanos y hermanas, quiere decir que de estas dos ovejas viene la palabra de Dios. Y de esta vaca también viene la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, entonces, ¿por qué es de suma importancia comprender estos símbolos? Porque podemos ver que aquí hay tres fuentes distintas y que ambas fuentes tienen que ser utilizadas para hacer mantequilla, alimento sólido. Entonces, es nuestro deber investigar qué representa estas dos ovejas, porque estas dos ovejas traen alimento, leche para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, si la leche representa la palabra de Dios, ¿qué representarán estas dos ovejas? Hermanos, en nuestros estudios pasados aprendimos un tema muy importante. Ustedes pueden notar en la Biblia dos ovejas. Ahora ponga mucha atención lo que vamos a expresar en estos momentos. En el libro de Zacarías, vayamos a la Biblia, en el libro de Zacarías. Por eso es que la Biblia, el Espíritu de Profecía claramente dice que tanto la escritura del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento se unen. Leímos Zacarías, leímos de Isaías, de Sofonías, de Miqueas. En Zacarías capítulo 4 encontramos algo que nos va a ayudar. En el libro de Zacarías capítulo 4, y ustedes recuerdan este estudio que tuvimos en el transcurso de estos días. Vayamos a la escritura, Zacarías capítulo 4, verso siguiente. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Dice así: y junto a él dos olivas, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vamos a ver este diagrama que si ustedes recuerdan. Vamos a verlo. Vamos a ver este diagrama. Aquí está. La Biblia habla aquí que junto al depósito hay dos ramas de olivas. ¿Qué representarán estos dos olivos? También dice el versículo siguiente, el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, dice así: hablé más y le dije, ¿qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? ¿Qué representa estas dos olivas? Uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el candelero que se encuentra en medio de ellas. ¿Qué representa esas dos olivas? En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 310 nos dice la inspiración. En el libro Conflicto de los Siglos, página 310, y nos va a dar la explicación correcta. Ponga mucha atención a esto. 310. Acerca de los dos testigos
el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos, los dos candeleros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, Salmo 119, versículo 105. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor, porque estos dos olivos representan el Antiguo y Nuevo Testamento. Y ponga mucha atención lo que vamos a declarar en estos momentos. El profeta Zacarías no entendía esta profecía porque en su tiempo no se terminaba aún el Antiguo Testamento. Y el Señor del cielo, a través de la profecía bíblica, nos estaba enseñando para el tiempo futuro que iba a venir precisamente el Nuevo Testamento y que iba a ser palabra de Dios para nosotros los que vivimos en estos tiempos finales. Por lo tanto, si esto representa palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, como lo ha dicho el profeta, ahora, hermanos, entendamos lo siguiente, que nos va a ayudar a comprender ahora el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, hermanos y hermanas, pongamos atención a esto. Vamos a analizar este punto. Ponga mucha atención ahora. Por lo tanto, hermanos, si la leche representa la palabra de Dios, entonces, ¿qué representarán estas dos ovejas? Hermanos y hermanas, claramente representa también la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, así como también representan a dos árboles de olivos, así también representa a estas dos ovejas. Y la palabra de Dios en el tiempo del profeta Isaías, igual como en el tiempo del profeta Zacarías, solo existía el Antiguo Testamento. Todavía se estaba terminando. Por lo tanto, solo existía una oveja. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos vino dar un legado, el Nuevo Testamento, la otra oveja. Por eso es que el Nuevo Testamento se estaba profetizado desde aquellos tiempos. Así como el profeta Isaías escribe esta hermosa profecía para nosotros los que tenemos la Biblia en casa. Apreciables hermanos y hermanas, si hasta aquí usted no ha valorado la Biblia como debiera, ahora es tiempo que usted ame la palabra de Dios. Queridos hermanos, y es por eso ahora en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, por eso es que también la palabra de Dios dice claramente que Él comió mantequilla. Él nos vino a enseñar tanto el Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solo eso, también nos aclara para estos tiempos finales. Y hermanos, y es por eso que hoy nosotros debemos comprender la palabra de Dios. Ahora, esta vaca joven, después de la Biblia, ¿iba a venir más palabra de Dios? Sí, hermanos, sí. Iba a venir más palabra de Dios. Y esas palabras que el Señor ha inspirado, los ha dejado a través de sus santos profetas, los santos profetas de Dios. Nosotros debemos echar manos de esto para entender. ¿Habrá, hermanos, algún lugar donde se pueda conseguir la mantequilla, el alimento sólido? Sí, en la lechería universal. Hay solo una lechería universal, no hay muchas. Solo hay una tienda donde se vende esto. Ahí en la Biblia no se encuentra 15 hombres, no se encuentra 15 vacas, no se encuentran 15 pares de
ovejas. Solo hay un par de ovejas, solo hay una Biblia y también hay una vaca joven. Quiere decir, ¿quién representará esta vaca joven? ¿O qué simboliza, hermano, esta vaca? Porque esta vaca da leche. Aparte de la Biblia, ¿dónde usted encuentra palabra de Dios? Y son volúmenes más grandes. El Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra en la palabra de Dios. 2 ovejitas. El Antiguo y Nuevo Testamento. 2 ramas de olivo. El Antiguo y Nuevo Testamento. Palabra de Dios. Leche. Leche pura. ¿Dónde más se encuentra la palabra inspirada por Dios? Hermanos y hermanas, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Y vamos a refrescar este texto. Apocalipsis 19, 10. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía que ha inspirado a los profetas, el Espíritu Santo que se ha manifestado a través de los profetas, se ha manifestado también ahora, hermanos, en nuestro tiempo. Hermanos y hermanas, en el libro titulado Primeros Escritos, en las primeras páginas, en la página 14 y 15, se llama Mi primera visión. ¿Quién escribió el libro Primeros Escritos? ¿Quién escribió el libro Primeros Escritos? Yo sé que usted está pensando en la hermana Elena de White. Y es correcto, hermanos. Nuestra hermana Elena de White fue inspirada por Dios. Para el tiempo futuro, el profeta Isaías no solo vio la finalización del Antiguo Testamento, sino que también vio la terminación del Nuevo Testamento. Y no solo eso vio el profeta Isaías, sino ve también la inspiración que iba a venir, el espíritu de profecía. Es por eso que en 1844, como todo adventista del séptimo día debe saber que vino leche para el pueblo de Dios, porque somos niños y ahora llegamos a la culminación de tener leche, pero hermanos, lamentablemente se ha adulterado. Se necesita de alguien, de un hombre que está escrito en la Biblia para traernos este alimento sólido. Por lo tanto, la vaca es símbolo de los escritos inspirados por Dios, el espíritu de profecía, que también es alimento, leche, palabra de Dios, tanto como la Biblia, como el espíritu de profecía. Podemos notar entonces que podemos ver las 2 ovejitas y la vaca. Las 2 ovejitas, la palabra de Dios, y la vaca, el espíritu de profecía. Y es por eso que hay muchos libros del espíritu de profecía. Dios ha dado este alimento para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Hermanos y hermanas, alabado sea el nombre de Dios, porque ahora nosotros podemos ver la culminación de la palabra del Señor. Y por eso nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, vino a inaugurar, a dar a conocer al ser humano que tenemos necesidad de estas 2 ovejas, de la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, y tenemos la necesidad del espíritu de profecía.
Por eso, hermanos, cuando usted lee en el libro de Isaías capítulo 8, vayamos a Isaías capítulo 8 y encontramos ahora esta profecía, 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, hermanos, ¿qué representa leche? Representa la palabra de Dios. ¿Qué representa las dos ovejas? Representa el Antiguo y Nuevo Testamento y se forma la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Qué representa leche? Palabra de Dios. En símbolo profético, la vaca es símbolo del espíritu de profecía. A la ley, la Biblia y el espíritu de profecía, el que no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Apreciables hermanos y hermanas, ahora, yo sé que usted se está preguntando, ¿quién es este hombre que viene precisamente a ser alimento sólido? Él, hermanos, es el que trae el mensaje del juicio de los vivos. El que trae, hermanos, el mensaje ahora en este tiempo, en estas últimas horas proféticas. Es, hermanos y hermanas, es el que hace alimento sólido. Hermanos y hermanas, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 56. Veamos qué dice la pluma inspirada. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53. Vamos a leerlo, hermanos, porque esto nos va a ayudar. Si usted tiene en su mente rechazar todo lo que la palabra de Dios dice, ponga atención a esto. En el libro titulado Joya de los Testimonios, tomo 3. Vamos a dar esta cita que es de importancia. Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 53. Como nunca antes, debemos orar, no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos estar orando porque el Señor del cielo iba a mandar un mensajero. Por eso la inspiración lo dice claramente en este texto, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53. Como nunca antes, debemos orar no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Hermanos y hermanas, es por eso que hoy el Señor del cielo nos ha dado esta maravillosa instrucción. Y esta instrucción es para nosotros los que vivimos en los tiempos finales. Hermanos y hermanas, Dios del cielo nos dé el espíritu de sabiduría, de inteligencia, para poder ver estos destellos de luz que ha enviado nuestro Dios. Es por eso que nosotros queremos ahora luz. Queremos ahora para caminar en este momento de tiniebla. Es por eso que ahora necesitamos más de Jesús, necesitamos más de su palabra, necesitamos más de Dios. Hermanos y hermanas, este mensajero, hermanos, que trae este alimento sólido, se ha cumplido la escritura como está predicho a través del profeta Isaías. Recuerden esto, consuman leche y, hermanos, no nos demos por vencidos, no dejemos que el prejuicio nos gane. Es tiempo de sentarnos a estudiar y consumir alimento sólido. Apreciables hermanos, Dios del cielo les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes
y con cada uno de sus familias. Vamos a ponernos de rodillas para orar y para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, oh Señor, porque su palabra se ha cumplido. Porque usted no le ha revelado estas cosas a los grandes hombres de esta tierra, sino se los has dado a conocer a los niños, aquellos que tienen necesidad de leche, aquellos que no solo han dejado la leche, que sino en este tiempo, ahora, están haciendo uso del alimento sólido. Gracias, oh Señor, por su palabra, por la Biblia que nos ha traído. Gracias, oh Señor, porque aquellos hombres que pisaron esta tierra, derramaron sangre y dieron la vida por su palabra. Señor del cielo, gracias por traer a nuestra hermana Elena de Huay para ser inspirado por usted, para enseñarnos su santa palabra que hoy nos trae grandes enseñanzas. Gracias, oh Padre, porque ahora usted ha manifestado a través de sus profetas la llegada de este hombre que hace alimento sólido. Aunque la mayoría de las personas ignoran esto, pero creemos que su palabra se está cumpliendo. Bendiga a todos nuestros hermanos en todo el mundo que nos escuchan y aquellos también que se oponen a no querer comprender su santa palabra. Sea usted con ellos y hágase su voluntad para con nosotros y para todos aquellos que tienen hambre y sed de su santa palabra. Gracias, oh Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado y que su paz nos acompañe. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, Dios del cielo les bendiga, que la paz de Dios les acompañe y que Dios les guarde. Bendiciones. Amén.